Ya puse a grabar. Listo. Dice la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Observen la inspiración, ¿cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, observe el detalle y la conclusión, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, viene la segunda conclusión, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tiene dos finalidades. Primera, la perfección. Segunda, estar preparado. Por esa razón, el movimiento de 3.000 obreros es prepararnos, ¿cierto? Para dar a conocer el evangelio del reino, para llevar almas al reino de los cielos y dar a conocer, ¿cierto? También la palabra del Señor, porque hay dos cosas importantes. Una cosa es la palabra del Señor y otra cosa es el evangelio del reino. Bien, son dos cosas totalmente diferentes. Aunque el evangelio del reino está incorporado dentro de la palabra, ¿sí? Dentro de las escrituras, son dos cosas totalmente diferentes. Mientras que la palabra de Dios hace hombres perfectos y santos, ¿cierto? El evangelio del reino hace hombres salvos. Eso es lo importante. Entonces, eso para dejarlo allí de manera clara y contundente. Muy bien. En ese mismo sentido, ustedes ya saben que las escrituras tienen una connotación importante. Desde el libro del Génesis hasta el libro de Malaquías o el profeta Malaquías, nos hablan del Mesías prometido, ¿correcto? Del Mesías prometido, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías. Muy bien. Desde el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Hasta el libro de los Hechos, capítulo 1, observen, desde el Evangelio de Mateo hasta el primer capítulo de los Hechos, nos habla, ¿sí? Nos habla de ese Mesías manifestado, hecho carne, ¿correcto? Importante ese aspecto. Y desde Hechos capítulo 2 hasta el último capítulo del libro del Apocalipsis, nos va a hablar del Mesías glorificado. Entonces, observen que las escrituras siempre nos va a indicar y nos va a llevar a un solo personaje, a la persona de Jesús de Nazaret, en sus tres estados, el Mesías prometido, el Mesías manifestado y el Mesías glorificado. Muy bien, eso para que lo tengamos allí a manera de resumen, ¿correcto? A manera de resumen. Muy bien. Ahora, recordemos que el canon de las escrituras, como usted lo conoce hoy en día, ¿sí? Los 66 libros. Recuerde que en el caso de la iglesia tradicional, ¿sí? La iglesia tradicional o la iglesia católica maneja no solamente los 66 libros que usted y yo tenemos, sino maneja también unos libros apócrifos, ¿correcto? Maneja unos libros apócrifos. Estos libros son Tobías, Macabeos, ¿sí? Ojo, ¿por qué razón estos libros no fueron incluidos dentro del canon? A veces nos hacen esas preguntas y uno tiene que saber, ¿cierto? ¿Por qué no fueron incluidos dentro del canon? Bien, primero, porque hubo una situación bien particular en los judíos, ¿bien? Y los judíos consideraban, ¿cierto?, que estos libros apócrifos no tenían inspiración divina. Sin embargo, sí son sí son libros con un contexto histórico, ¿correcto? Usted sí lo puede utilizar como contexto histórico, mas no por inspiración divina. ¿Se observa? Ojo, observe con mucha atención. Y esto usted lo va a encontrar en primera y segunda de Macabeos. Yo no sé si usted los ha estudiado o los ha leído, ¿cierto? Pero en este libro sí nos narra un acontecimiento que nos expresó el profeta Daniel. Y es el acontecimiento donde, no sé si ustedes conocen un poquito de la historia de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes prácticamente tiene las mismas características del anticristo, es decir, él tenía, para ser un poquito más concreto, él fue el primer anticristo,
¿correcto? El primer anticristo. Y Macabeos narra esa historia, ¿sí? Como hecho histórico, ¿correcto? Como hecho histórico. Muy bien. Eso solamente es un paréntesis pequeñito. En ese mismo sentido, recuerde que cuando se hizo la traducción del Génesis, prácticamente hasta Malaquías, hay algo bien importante, ¿sí? Hay algo bien importante a través de la historia, y es que se contrataron en su momento por el imperio griego, ¿cierto? Por el imperio griego, no el imperio romano, sino los griegos. Alejandría, o en este caso la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Ellos le pidieron a los sabios del pueblo judío que les hicieran una traducción de su libro sagrado, ¿correcto? Pidieron esa traducción. Entonces, lo que hicieron fue, en este caso, escoger a 70 ancianos. A esto se le denomina la Septuaginta, ¿correcto? A esto se le denomina la Septuaginta. Entonces, estos 70 ancianos cogieron y tradujeron las escrituras que estaban en hebreo y en arameo y las tradujeron al griego, ¿correcto? Estos fueron los 70 ancianos que cogieron las escrituras que estaba escrita en hebreo y en arameo y la traducen al griego, ¿correcto? Muy bien. Lo interesante, no voy a entrar aquí en detalle sobre ese punto porque no es del resorte, porque ahí me queda un montón de tiempo, pero simplemente para dejarles algo bien interesante con estos 70 ancianos. Vean, ellos cogieron cada uno, aparte, no es que se hayan reunido los 70 ancianos y vamos a decir, oiga, vamos a traducir aquí las escrituras. No, no lo hicieron de esa forma. Cada anciano, observe, cada anciano cogió las escrituras, cogieron las escrituras y la tradujeron cada uno al griego. Y lo interesante es que todos coincidieron en la misma traducción. ¿Se observan? O sea, en otras palabras, no fue porque se pusieron de acuerdo, oiga, yo voy a decir sobre este término o esta palabra al traducirla, no fue que se pusieron de acuerdo, no, cada uno, y aquí yo creo que más que el intelecto de cada uno de los 70 ancianos, fue el Espíritu de Dios, porque esa traducción fue de manera muy puntual y muy particular. Por ahí el hermano Gerson levantó la manito. ¿Durante cuánto tiempo la Septuaginta se tomó para recoger, para recoger los libros? ¿Cuánto se demoraron? Pues no tenemos un dato exacto, no hay un dato exacto de cuánto se demoraron los ancianos para traducirla, pero lo cierto del caso es que estos 70 ancianos se tomaron, me imagino, su buen tiempo, porque traducir prácticamente toda la escritura, o en esta parte de la ley de Moisés, ¿sí? Los salmos o los profetas, siempre se llevaron su buen tiempo al traducirla, ¿correcto? ¿Qué cuánto Ahí no tiempo nos cabe el ha... latín. Señor? Ahí no cabe el latín. Ahí no cabe el latín. No, el latín es posteriormente al Imperio Romano, al Imperio Romano, ¿correcto? Ya el idioma latín, ¿cierto? Era manejado por el Imperio Romano. Y debemos tener en cuenta que el Imperio Romano fue posterior al Imperio Griego. Recuerde que el Imperio Griego, ¿sí? Digamos, su auge importante fue con Alejandro Magno, ¿correcto? Fue con Alejandro Magno, que posteriormente se dividió en cuatro el imperio griego, ¿sí? Por cada uno de sus representantes en su momento. Y lógicamente posteriormente viene el imperio romano, ¿bien? Ya el latín sí es muy posterior. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí claro frente a esos tópicos importantes y que quería dejarlo sobre la mesa. Muy bien. Ahora, recuerde que las escrituras fueron escritas en primera medida en piedra, ¿no? Entonces, recuerde usted cuando el Señor le manda hacer las tablas de piedra a Moisés para que del mismo dedo de Dios
se escribiesen los mandamientos. Luego fue escrita en cuero, en papiros, en pergaminos, en vitelas, en papel, ¿sí? Y pues usted hoy y yo la tenemos en papel y la tenemos digital, ¿bien? Eso para que lo tengamos allí de manera muy precisa. Ahora, cuando hablamos de traducciones de las escrituras, y hago en especial a la traducción que hoy tenemos en español, de las traducciones más confiables, de las traducciones más confiables que usted y yo podemos tener, ¿sí? Ojo con lo que voy a decir. Recordemos que decir, oiga, del texto original se copió este fragmento, se hizo esta traducción. Perdón, pastor. Dime. Sí, eso yo le quería preguntar. Ok. O sea, digamos, ¿cómo puede uno estar seguro o cómo le pregunto? ¿Cuál es como la Biblia que uno pueda pues leer? O sea, que pueda decir la otra persona la clara o bueno, sí, creo que es lo que iba a decir usted, pastor. Sí, ya iba a entrar en ese escenario. Muy bien. Mire, esto es importante, porque de pronto tal vez hay personitas como yo, que siempre van a preguntar y van a indagar aspectos tan importantes. Y yo digo que son importantes solamente para llenar intelecto, porque al fin y al cabo eso no sirve para salvación, ¿bien? Pero de pronto, si usted más adelante, alguna persona, ¿cierto? Algún discípulo le pregunta, entonces usted tendrá herramientas y le sugiero que lógicamente pues nos datearnos, ¿cierto? Con información. Además, pues hoy a través del internet usted puede suministrarse de mucha información. Muy bien. Sin embargo, para tener una precisión sobre el asunto, decir que hay textos originales, señor. Un momento, tenemos un ruido feo, creo que es ¿Ustedes me bueno, ya escuchan bien, queridos? hay un ruido. Sí, profe, te escucho bien. Yo lo escucho bien al pastor. No, eso ya. No, ahí sí, pastor, ahí todavía que miraras tu conexión. Yo quería preguntar algo ahí en respecto a lo que el pastor está diciendo en la cuestión de la escritura. ¿Sí? Según lo que se conoce, la versión más antigua que que Casiodoro Varela, o sea, es la versión del oso, la reina de la Biblia del oso, La Biblia de los... que sí. esa es mucho más antes que esta Biblia. Es contemporáneo. ¿Por qué? Porque, sí, hay una parte importante acá que compartimos ayer precisamente, es que ahorita, por ejemplo, si usted va a las Biblias de las Américas, todas o diferentes Biblias le han quitado o le han quitado. Por ejemplo, hay una que dice que no hay que este género no solo sale con oración ni ayuno. Ahorita ya le quitaron ese versículo, que dando a entender que ya no hay que ayunar ni que hay que orar, por ejemplo. En otra parte, en otra Biblia, habla también en lo que es Marcos 9:45, donde el gusano nunca muere, y la llama nunca se apaga, tampoco está. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, como que la van modernizando la escritura, como que la van modernizando, como que la van ampliándola, o sea, modernizándola a estos tiempos. Y hay que tener mucho cuidado, lo que usted está diciendo, tener mucho cuidado en esta parte, hay que conocer el origen de la Biblia, lo principal, o sea, una de las partes de las Biblias más confiables para poder entenderla es la versión 1960, Reina Valera. Si se pudiera conseguir la Biblia del oso, está más o menos, si se consiguiera, en lo que se puede entender, está en 200 millones de pesos, si fuera posible, si se consiguiera. Entonces, en lo que hay que tener mucho cuidado con solamente utilizar, pues, para mí personalmente, utilizar solamente esta versión 1960. Muy bien, gracias, hermano Gerson. Mire, lo que decía el hermano es muy cierto, es muy cierto. Pero para enlazarlo con lo que voy a concluir de la siguiente forma, vea, decir que hay texto original, es decir, una copia, un calque original, por ejemplo, de la ley de Moisés, ¿sí? O los salmos, o los profetas, ¿sí?
perdón, muy difícilmente se podría establecer o decir, oiga, tengo un texto original. Cuando hicieron el estudio, ¿cierto? O hicieron el descubrimiento en el Mar Muerto, ¿sí? En las cuevas de Qumran, hay un texto que se podría decir que casi es el original y es el texto de Isaías, o sea, el libro de Isaías, ¿sí? Ese es importante y se ha traducido tal cual como estaba planteado allí. Ahora, eso es importante para tenerlo allí presente. Si bien es cierto, las escrituras han suscitado copia de la copia, de la copia, de la copia, ¿cierto? Decir, oiga, es que yo tengo la Biblia original. No es cierto. No es cierto. Bien. Tenemos realmente lo que ha sucedido a través del pueblo, en este caso del pueblo judío y sus traducciones, y se ha tomado de allí, ¿cierto?, las escrituras. Lo importante es que Dios no ha permitido que a lo largo del tiempo se pierda su palabra, por una razón, porque su palabra es eterna, ¿correcto? Su palabra es eterna. Muy bien. En ese sentido, ya luego de que se hiciera la traducción, ¿cierto? La traducción de las escrituras del griego posteriormente al alemán, porque recuerde que la primera traducción que existió antes de que se tradujese al castellano fue el alemán, ¿bien? ¿Y quién la tradujo? Pues Martín Lutero, ¿bien? Él fue el primero que hizo la traducción de lo que estaba en griego, ¿cierto? Lo que estaba en arameo y lo que estaba en hebreo, y hace la traducción al alemán. Muy bien. Ya luego, postrimerías después, con el surgimiento del protestantismo, ¿bien? Personas como Casiodoro de Reina, ¿cierto? Reina Valera o el señor Valera, ellos comienzan a hacer la traducción. De hecho, ellos son contemporáneos, prácticamente ellos son contemporáneos. Ellos sufrieron la persecución del periodo de la Inquisición. Por esa razón viene, hay algo bien interesante con la Biblia del oso. La Biblia del oso, se le puso este término Biblia del oso o el libro del oso, para ser un poquito más preciso, porque no se permitía la traducción de la Biblia. ¿Por qué razón? El que tuviere una copia de la Biblia era quemado en la hoguera. Por las ordalías de Dios, ¿sí? O los juicios de la Inquisición, y eran quemados. De hecho, murieron muchas personas por esa razón. Es decir, la traducción de la Biblia que usted y yo tenemos hoy corrió mucha sangre para que usted y yo la tengamos en nuestras manos. Observe lo que hicieron estos grandes hombres. Solamente traducirla les costó prácticamente su vida. En el ejemplo de Reina Valera, creo que fue exiliado o tuvo que exiliarse en Inglaterra, ¿correcto? Entonces, hay cositas importantes allí, ¿sí? No me voy a entrar en esa parte histórica porque no es del resorte, simplemente lo quiero dejar aquí presente. Pero de las mejores traducciones que tenemos son dos. La Biblia Reina Valera del 60, que prácticamente es un calque, ¿cierto? Es un calque de la traducción de la Biblia del griego al español, ¿correcto? O al castellano. Y lo mismo con la traducción de la Biblia del oso. Bien, son las mejores obras, ¿cierto? Hablo bíblicas en cuanto a la parte de traducción, porque prácticamente no se le modificó, simplemente cogieron la traducción. Lógicamente, hoy en día hay un tema terrible con el tema de las traducciones, porque lo que decía ahorita el pastor Gerson es cierto. Han modificado, han recortado, han quitado, ¿sí? Por ejemplo, hoy podríamos decir, y lo digo con mucho respeto y espero que esto no me vaya a afectar en YouTube, pero para las personas que practican, ¿cierto? Para las personas que practican todo este tema, todo el tema del movimiento LGTB, ¿sí? Tienen una Biblia para ellos, ¿sí? Lógicamente quitan los aspectos frente a ese punto, ¿sí? Y eso es delicado, eso es muy delicado, porque han falseado, así como dice el Señor a través del profeta Isaías, han falseado el derecho, han torcido el derecho, han torcido las escrituras y ninguna tilde ni una coma se dejará de cumplir
de aquello que el Señor plasmó a través de su palabra. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí claro, concreto, frente al asunto. Vuelvo y solamente hago un paréntesis chiquito. Si de pronto usted es de las personas que a la hora de elaborar su sermón, a la hora de hacer de pronto un poquito más nutrido, ¿cierto? Su enseñanza siempre, siempre. Vea, importante un diccionario, importante el diccionario. Eso es muy importante. Tenga un diccionario, por ejemplo, yo utilizo un diccionario que es el Vine, y el Vine, de pronto me ayuda en las traducciones de lo que está en griego, ¿cierto? En arameo y en hebreo, para darle una mejor nutrición al sermón, ¿sí? Y para darlo a entender, ¿cierto? Ojo, recuerden ustedes que nosotros no interpretamos las escrituras, le ponemos el sentido común. Y es para eso, para ponerle el sentido común, ¿correcto? Muy bien. Otros aspectos importantes, si usted quiere también enriquecer su sermón a través de no solamente de lo que dice las escrituras, sino también los contextos históricos. Por eso les hablaba ahorita acerca de esos libros apócrifos. Esos libros apócrifos sirven como un contexto más histórico, ¿cierto? Para que usted pueda tener algo de más claridad sobre el asunto. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí de manera clara e importante. Muy bien. Ahora, las escrituras tienen un atributo. Tienen un atributo. Y lo primero es que la palabra del Señor es eterna. ¿Por qué razón la palabra del Señor es eterna? Porque el mismo Dios es eterno. Al ser Dios eterno, pues la palabra y las escrituras son eternas. Entonces miremos rápidamente lo que nos dice el Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice la escritura lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Bien. Así como Dios permanece, ¿cierto? Las escrituras permanecen. Eso es importante tenerlo de manera clara. Por esa razón, cuando leíamos ahorita el Salmo, al principio, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Si usted ama al Señor, pues va a amar su palabra. Por esa razón, vea, queridos, y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor en boca de Él mismo, escudriñad las escrituras. No es que si usted quiere, no es que si, ay, es que me toca, no, es un mandato, ¿correcto? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de la persona de Jesús. Muy bien. Otro atributo importante es espíritu y es vida. Si Dios es espíritu, la inspiración de las escrituras es espíritu. Por lo tanto, las escrituras, y en conclusión, son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Observen con mucha atención. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por esa razón, las escrituras, ese librito que usted tiene acá, ¿cierto? Que es lo mejor que nos haya podido pasar. Es un libro vivo. Es un libro vivo. ¿Correcto? Es un libro vivo. Muy bien. Las escrituras son inmutables, o sea, no cambian, no pueden cambiar. Mateo capítulo 5, versículo 18. Las escrituras son inmutables, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Lucas 16, 17 nos dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, observe que ella no cambia, pero nosotros los hombres sí hemos querido cambiarla. Pero la escritura y la palabra del Señor es inmutable, no cambia. Bien, no cambia. También la escritura del Señor, ¿cierto? Es infalible, ¿correcto? Infalible.
O sea, no tiene error alguno, ¿correcto? Ojo, cuando usted observa acá las escrituras, venga, pero es que las escrituras se contradicen. No, no es que se contradigan. Pero venga, porque este hombre que dice ser de Dios, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de David, pecó. Porque las escrituras nos quieren dar y nos muestran, ¿cierto? Nos dan esos ejemplos para que nosotros no incurramos en esos ejemplos. Es decir, lo que nos hace la escritura es que nos previene también de pecar. Por eso recuerde lo que decíamos ahorita, ¿cierto? En el versículo 104 del Salmo 119. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, es decir, a través de la escritura adquiero inteligencia. ¿Para qué? Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es decir, nos previene. ¿Se observa? Por eso la escritura hace hombres perfectos y hace hombres santos. Hombres perfectos y hombres santos. Muy bien. También la escritura es verdad. La palabra del Señor es verdad. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observe que hemos oído la palabra de la verdad y al oír la palabra de la verdad somos sellados por el Espíritu de Dios. Bien. Les indicaba que es un libro vivo, ¿no? Es un libro vivo. Bien, vamos a mirar lo que nos dice Hebreos 4:12. Qué pena, es que me quedé en la parte de Efesios 1:3. ¿Qué fue lo que dijiste ahí, porfa? La palabra es verdad. Cuando Ok, Efesios 1:3 nos habla de que la palabra es verdad. ¿Bien? ok, gracias. Muy bien. En ese mismo sentido, les decía y les indicaba que las escrituras y la palabra del Señor es viva. Bien, es viva. Hebreos 4:12, yo creo que este es un texto que usted se lo debe saber como de memoria. Y es lo siguiente, porque la palabra de Dios, observe, es viva, es un libro vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por esa razón, cuando las personitas estén en el juicio del trono blanco, ¿cierto? Recuerde que ustedes y yo en ese día estaremos sentados, no parados. ¿Listo? Muy bien. Cuando dice la escritura que están de pie ante Dios todos los muertos, grandes y pequeños, dice, y fueron abiertos los libros. Y recuerde que hay 3 libros. El libro de la vida, la Biblia y las escrituras. Bien, las escrituras. Entonces, cada persona va a ser juzgada conforme a lo que está en el libro de las obras y va a ser juzgada un juez. Cuando el juez se siente, ¿cierto? El juez va a tener una norma y una ley, ¿cierto? Disculpe, Dime. Sí, señor. repítame los tres libros, porque Los, creo que hay un error ahí. los 3 libros son libro de la vida, libro de las obras y las escrituras. Y usted dijo, libro de la vida, las escrituras, la Biblia. Ah, Me bueno. faltó el de las obras. Muy bien, hermano. Muy bien. Me enredé ahí un poquito. Bueno, los 3 libros. Libro de la vida, ¿cierto? Libro de las obras, ¿cierto? Y las escrituras. Muy bien. Estos 3 libros van a estar en el día del juicio del trono blanco. Muy bien. Eso para que lo tengamos allí de manera muy presente. Ahora, vamos a entrar a un aspecto importante, ¿cierto? Y es lo siguiente. ¿Qué es la Biblia para el creyente? Señora. Una pregunta. ¿También hay un libro de las memorias? Sí, pero ese libro de las memorias es para las personitas, ¿cierto? Que están ahí en lista para ser salvados. ¿Sí? Como en el caso de Cornelio. Bien, como en el caso de Cornelio. Que el hombre amaba al Señor, amaba la palabra, ¿cierto? Pero todavía no era salvo. Por esa razón, Dios le envía al apóstol Pedro. Bien.
Es importante eso. Pero ese libro no va a estar en el día del juicio. Hago la claridad. Hermano, una preguntita. Sí, señor. ¿Y el libro de la verdad? Ese libro de la verdad, las escrituras nos hablan de varios libros, ¿no? Nos hablan de Sí, varios claro. pero hay varios libros que tienen un grado de importancia más que otros, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de las crónicas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí registrado el libro de las crónicas, ¿sí? Pero, en ejemplo, el libro de las batallas, ese no lo tenemos hoy, ¿correcto? Pero las escrituras nos habla del libro de las batallas, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de la verdad, ¿correcto? Todos esos libritos, ¿cierto? Todos esos libritos son importantes, ¿correcto? Son importantes, pero en mayor exclusividad, ¿sí? En mayor exclusividad son los que nosotros podemos hoy manejar. Por ejemplo, las escrituras, ¿sí? Usted sabe el conocimiento del libro de la vida, que ahí está todas las personas escritas, ¿cierto? Desde el principio hasta el día del juicio, hago la precisión sobre eso. Y tenemos, por ejemplo, en el caso del libro de las memorias. Ojo, esos libros ya son directamente manejados por el mismo Señor, ¿no? Ahí nosotros no entramos como en ese escenario, oiga, ¿quién maneja el libro de la... El manejo de esos libros, por ejemplo, el libro de las memorias es manejado por el mismo Señor, ¿sí? Porque ahí están Aquí lo que los que podemos entender nosotros, que es el libro de la vida, ¿sí? la Biblia y el libro de las obras, que son los que nosotros tenemos claridad. Porque, por ejemplo, si vamos un poquito a Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito en libro de memoria. Ese libro pienso yo que le pertenece a Dios directamente. Sí, es correctamente, es correcto. Esos libros ya son manejados por el mismo Señor, ¿correcto? Muy bien, eso para que lo tengamos allí como presente. Muy bien. Ahora, importante, ¿qué es la Biblia o las escrituras para el creyente? Bien, para el cristiano debe tener varias connotaciones, ¿listo? Debe tener varias connotaciones. La primera, amarla, ¿no? O sea, usted debe amar las escrituras. Por eso cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley. O sea, ame las escrituras. Ame las escrituras. No deje empolvar las escrituras. ¿Sí? Ame la ley, dice. Otro aspecto importante, respetarla. O sea, usted debe respetar las escrituras. Hay personitas, no, pero es que eso fue escrito por hombres, ¿no? Y más en el creyente eso no debe acontecer, ¿correcto? No debe acontecer eso. Hay que respetarlas. Hay que respetarlas porque fue inspiración directa de Dios. Fue inspiración directa del Señor. Obedecerla. Obedecerla. Hay que obedecer las escrituras. Estudiarlas o escudriñarlas. Eso debe ser para el creyente, ¿cierto? Un tema que no admite, ¿cierto? Argumento contrario. Es decir, que eso debe ser una realidad en usted. Meditarla. Si usted debe meditar, recuerda lo que dice por allá Josué capítulo 1, versículo 8, cuando nos enseña que debemos guardar de día y de noche, ¿cierto? Su ley, meditar en ella de día y de noche, para que todo lo que usted haga o yo haga, ¿cierto? Lo digo parafraseado, todo lo que usted y yo hagamos prospere, ¿correcto? Prospere. Ojo, pero eso es en la medida del obedecer las escrituras y el mandamiento, ¿sí? Eso será como consecuencia de ello. Muy bien. Otra cosita importante, memorizarla. O sea, hay que memorizarla. Hay que memorizar las escrituras. Porque eso es con lo que trabaja el Espíritu de Dios en su corazón y en su mente. Recuerde que debe morar en abundancia la palabra de Cristo. Bien. Debe abundar, ¿cierto? La palabra de Cristo en su mente y en su corazón. Y con eso es lo que trabaja el Espíritu de Dios en usted. Es decir, así como lo indica el pastor Israel, hay aspectos importantes. Nosotros, si bien es cierto, somos como el computador, pero necesitamos el software, es decir, los 66 libros o los 66 programas
en nuestra mente y en nuestro corazón para que con eso el Espíritu Santo pueda trabajar. Bien. Enseñarla y practicarla. O sea, el ejercicio que estamos haciendo aquí. Es decir, no solamente es enseñarla, ¿sí?, sino llevarla a la praxis o a la práctica. ¿Correcto? Llevarla a la práctica. Muy bien. Eso, en esos aspectos como importantes para efectos de tener en cuenta de lo que es la Biblia para nosotros. Bien. También hay otros aspectos importantes acerca de la Biblia. Bien. Y es porque la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Ella es lámpara y lumbrera a nuestro camino. También es leche, ¿cierto? También es leche. También es pan. También es miel. Es espada, ¿correcto? La espada del Espíritu. Porque también se hace carne en nosotros. Porque es martillo. Porque es fuego que purifica, ¿sí? Y porque es agua que limpia. Entonces, observe que tiene varias connotaciones las escrituras. Solamente por nombrarles algunas por tema tiempo, porque tenemos que avanzar, ¿bien? Entonces, nos dice que es lámpara, ¿cierto? Dice que es lámpara. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Perdón, pastor. Señora. Eso de que es lámpara, leche, martillo, ¿eso también son connotaciones de la Biblia? Sí, señora, son Ah, connotaciones. Bien, es lo que es la Biblia para el creyente también. Bien, entonces vamos a mirar eso. Observe que es lámpara para el creyente. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se observa? Entonces, es una lámpara en medio de ¿qué? Pues de la oscuridad para que alumbre el camino y le pueda guiar. Muy bien. También es leche. ¿Listo? Leche. Primera de Pedro, capítulo 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2:2. Dice la escritura, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, importante, observe que la palabra de Dios es leche. Es pan, también es pan. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por esa razón es pan. ¿Se observa? Y recuerde también lo que nos dice Mateo capítulo 4:4, y en boca del mismo Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es miel, es miel, es el salmo que ahorita leímos hace un momento, al principio, ¿no? Es miel. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, hace referencia a que es como la miel. Muy bien. Es espada, también es una espada, ¿no? La escritura es espada. Dice, y tomó el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, yo creo que ese se lo sabía. Efesios 6:17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Miremos unos 5 aspectos más y terminamos y cerramos con este aspecto. Es medicina, la palabra de Dios es medicina. Vea, observen con atención, a veces las personas prefieren, le dicen, tómese esto todos los días y le mandan el medicamento. Usted quiere un medicamento efectivo para cualquier enfermedad, observe Proverbios 3:8. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es lo que hace la palabra. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo alguna vez le dije a un discípulo, vea, tómese la medicina que le envió el médico, ¿cierto? El galeno, y adicionalmente, después de que se tome su medicina, hágame un favor, le hace un proverbio.
Entonces, para que comenzase, ¿cierto?, a aplicar lo que dice la escritura. Muy bien, también es martillo y fuego. La escritura es martillo y fuego. Bien, martillo y fuego. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, eso es la palabra del Señor. Bien, fuego y martillo. También es agua. Las escrituras son agua. Dice la escritura Amos 8:6, digo 8:11. Amos, profeta Amos, capítulo 8, versículo 11, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, es agua. Efesios, miremos lo que nos dice Efesios 5:26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aquí observamos que la palabra es agua. Es espejo. Es espejo. La palabra de Dios también es un espejo. Bien. Santiago 1, versículo 23. Santiago capítulo 1, versículo 23. Pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Se observan? Entonces, de hecho, cuando usted lee las escrituras, y es algo bien interesante frente a ese aspecto, que el Señor le dice, oye, estás incurriendo en este error o en este pecado, y se te refleja. Entonces, te lleva, ¿cierto, Señor, a reconocer tu pecado y a que sea lavado, borrado, limpiado, ¿cierto? Purificado ese pecado. Muy bien. Y por último, las escrituras o la palabra del Señor es escudo, es escudo. Las escrituras son escudo. Salmo 119, 114. Salmo 119, 114 nos dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Vuelvo y reitero el texto. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Muy bien. Eso frente a lo que hace y lo que es, ¿cierto? Las escrituras, tanto en el creyente y lo que es en sí las escrituras. Muy bien. Vamos a entrar en un aspecto importante. Vamos a entrar en un aspecto importante que es necesario también analizar, ¿bien? Y es precisamente algo que se llama las dispensaciones. ¿Qué es ese tema de las dispensaciones? Vamos a mirar un momento los siguientes textos para que tengamos algo presente aquí. Quiero dejar una claridad sobre qué es dispensación, ¿cierto? Dispensación. A veces, porque no buscamos como la etimología de las palabras, ¿cierto? Incurrimos en errores pequeños, ¿correcto? Mientras yo voy a ubicar aquí la etimología, por favor, me ayudan con Efesios capítulo 1, versículo 10. Alguien que me quiera ayudar con ese texto. Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10, por favor. Bueno, yo lo tengo. Muy bien. Ayúdame. Efesios 1:10. Sí, señor. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta ahí. Gracias, hermano. Observen con mucha atención aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Realmente todo tiene, ahí sí como lo dice el proverbio, todo tiene su tiempo, ¿cierto? Es importante que el Señor, para el ser humano, ¿cierto? Y dentro del plan de Dios,
creó unas dispensaciones específicas en el tiempo. Ojo, hago una precisión, porque yo sé que, por ejemplo, hay corrientes dentro del cristianismo que consideran que el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios, ¿sí? Y que fue sustituido por el pueblo cristiano. Eso es un error, ¿correcto? Eso es un error porque no lo dicen las escrituras. Y recuerde que siempre se requieren 2 o más testigos que afirmen lo mismo. ¿Bien? Eso es un error. El pueblo de Dios, si bien es cierto, está en un periodo, ¿sí?, donde está como en la banca, por así decirlo, como si fuese un partido de fútbol. Está en la banca, mientras que en el partido está jugando la iglesia. ¿Bien? Y el periodo de los gentiles, es hasta el día, ¿cierto?, del arrebatamiento. Bien, luego seguirá con el programa que venía haciendo durante en el tiempo antiguo, lo volverá a hacer en el periodo de la tribulación y en la gran tribulación. Muy bien. Importante tener eso aquí de manera clara. ¿Qué es dispensación? Bien, ¿qué es dispensación? Prácticamente es lo siguiente, es repartir o distribuir, ¿cierto? Es repartir y distribuir, perdón, ¿sí?, bienes a administrar, sea dinero, sean gobiernos, sean reglamentos, ¿cierto? Eso es lo que aquí nos quiere decir la palabra dispensación. Es un periodo de organización, en otras palabras, o de distribución. Por eso nos habla muy claramente de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien. Entonces, primera dispensación, por favor. Primera dispensación. Primera dispensación. Y es la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia, es decir, la era de la libertad. ¿Correcto? La primera dispensación, para que lo tengan presente, es la era de la libertad. Bien. Este periodo se conoce, ¿sí?, desde el momento de la creación del hombre hasta su caída. Bien. Desde el momento de la creación del hombre hasta su caída. Bien. Ese es el periodo de la inocencia o la libertad. Que eso usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 y Génesis capítulo 3, versículo 6. Es decir, está allí enmarcado dentro de lo que es el Génesis capítulo 1 al 3, para que tengamos una precisión frente al asunto. Muy bien, ese es el periodo de la dispensación de la inocencia. Bueno, después de esto viene la dispensación. Señora. Por favor, me repite la cita bíblica, por favor, disculpe. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, ¿cierto? Y Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Bien? Ese es el periodo de la dispensación de la inocencia. Luego de ese periodo pasamos a la dispensación de la conciencia, ¿correcto? A este periodo se le llama la dispensación de la conciencia. Es decir, la era de la determinación humana. La era de la determinación humana. ¿Desde qué momento inicia? Ese momento inicia desde la caída de Adán, ¿sí? Desde la caída de Adán, es decir, Génesis capítulo 3, versículo 7, y se extiende prácticamente hasta Génesis capítulo 8, versículo 19, ¿bien? Que es precisamente el periodo antidiluviano, ¿correcto? El periodo antidiluviano, ¿correcto? Es decir, ese periodo va desde la caída de Adán hasta el día del diluvio. Es ese periodo, ¿correcto? Y este se caracteriza prácticamente por lo siguiente. Durante aproximadamente 1354 años, observe, aproximadamente entre 1354 años, el hombre se olvidó de Dios. Se así lo vio que
¿Dónde está el creador? Bien. Eso es importante. Bien. Ahora, hay una importancia frente a este asunto. Y es que recuerde usted que Dios levanta a Noé, ¿no? Levanta a Noé para que nuevamente se busque esa relación entre Dios y el hombre. Bien. A este periodo vuelvo y se determina como la dispensación de la conciencia. Bien. Muy ¿Puedo bien. aportar algo ahí? Sí, señor. Dice que en la dispensación de la conciencia es cuando Adán reconoce que está desnudo y tuvo miedo y se escondió. O sea, ahí la conciencia lo acusó más. Sí, sí, sí. Y también en ese momento, también en esa dispensación de la conciencia, también comienza lo que es el tema de los diezmos. Y Recordemos- Adán Sí, señor. aprende de Dios y reconoce que todo es de Dios en la segunda dispensación. La dispensación de la conciencia. Muy bien. Ese aspectico importante para que lo tengamos allí, digamos, presente. Muy bien. Después de ese periodo, ¿cierto? Después de ese periodo, prácticamente desde que se termina el diluvio, ¿sí? O termina el diluvio, entramos a la dispensación del gobierno humano. Bien. Regáleme un momentico, por favor. En la dispensación de la conciencia dice que duró 3.000 años. ¿Desde qué versículo bíblico hasta cuál versículo bíblico La dispensación, Dios, la dispensación de la la gente se olvida conciencia. de Dios? La dispensación de Sí, la conciencia comienza en Génesis capítulo 3, versículo 7, que es lo sí, que tú decías ahorita, sí, cuando él reconoce que está desnudo, ¿cierto? Y se sí, extiende hasta Génesis capítulo 8, versículo 19, cuando se da inicio, sí. ¿cierto?, al diluvio. Ese es Sí, pero la parte que yo estoy, mi duda, o sea, la parte de los 3.000 años, 3.000 algo de años que usted dijo, ¿de qué versículo va hasta cuál versículo va que la persona se olvida de Dios? Ok, espérate un momentico. Por eso comenzamos, comienza desde el Sí, versículo 3, perdón, Génesis sí, capítulo señor. 3, versículo 7 hasta Génesis capítulo 8, versículo 19. Sí, en el 13 multiplican los dolores de las preñeces de las mujeres y todo eso. Sí, señor. Sí, señor. Que Entonces, comienza el hombre a trabajar, viene el trabajo, viene la vista entre bueno, con buenos ojos, la ofrenda de Abel. Bueno, ahí vamos mirando, pero me quedó la duda ahí en esa parte donde me habla de los 3.000 años para que que el hombre se olvida de Dios. 1354 años. Vamos a mirarlo de acuerdo a lo que Yo me dice. yo la tengo en 1.656 años. Bueno, yo tengo mi datico en 1354, pero bueno, miremos, ojo, esos aspectos históricos, pues esos son afirmaciones hechas por los teólogos, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. importante eso, ¿no? Ahí sí de pronto de llegar a un acuerdo, bueno, pues habría que mirar. Pero la eh, diferencia no es mucho. sí. Pero más o menos ese fue el tiempo, ¿cierto? Fue ese periodo de tiempo donde prácticamente el hombre a partir de la caída se olvida de Dios, o sea, como consecuencia de su propio pecado. Por esa razón, Dios tiene que enviar el diluvio, ¿no? Tiene que enviar el diluvio. Aquí tengo acá una apreciación. Y es que en esa etapa de la conciencia, de la segunda dispensación, que es la etapa de la conciencia, hay algo bien delicado o bien para aclarar, pues para participar en clase, ¿no? Pues Sí, cada claro. uno desmenuzará y investigará y hará como sus apuntes, ¿no? Dice que comienza la época de los diezmos y Adán reconoce que todo es de Dios. ¿Y qué se hacía con los diezmos? Entonces viene una parte aquí, creo que me la aclare. ¿Qué se hacía con los diezmos? Tengo yo que los Ojo, quemaban. ojo porque ese tema de los diezmos, ¿cierto? Solo viene a aparecer en las escrituras con Abraham, antes no. ¿Listo? Antes no. Hay que hacer también hacer una precisión frente a ese punto, ¿sí? Y es que, si bien es cierto, el diezmo se reguló,
se reguló posterior al momento cuando se fundaron gobiernos, ¿cierto? O se fundaron estados. Eso es importante para tenerlo así claro. Antes de Abraham, ¿cierto? Antes de Abraham, ¿cierto? No existía o no había, y recuerde que eso tenemos que verificarlo, que hayan 2 o más testigos que afirmen lo mismo, ¿bien? Eso para que lo tengamos Tocaría aquí. mencionarlo un poco más. ¿Listo? Importante eso. Lo que sí quiero dejar recalcado es que en el periodo o en la segunda dispensación, ¿cierto? Entra la conciencia, pues la conciencia del pecado, se apartan del Señor. Les dejo para que ubiquen, ¿cierto? Ubiquen lo siguiente. Vamos a mirar por un momento, ¿sí? Cuando la Escritura nos dice que prácticamente durante un muy buen tiempo, desde la caída de Adán, ¿sí? Los hijos de los hombres no clamaron al Señor, o sea, no buscaban del Señor. Por esa razón fue el periodo también donde el hombre no buscó al Señor. Les dejo esa tareita para que lo ubiquen. Sé que está desde Génesis capítulo 3 hasta el 8. En alguno de esos, ahí usted lo va a encontrar, ¿correcto? Importante lo siguiente, para cerrar este aspecto, ¿bien? Para cerrar este aspecto. Y es que, si bien es cierto, esta dispensación termina a partir del momento en que envía el Señor el diluvio, inicia, ¿cierto? Se inicia la dispensación, o que en otras palabras es la tercera dispensación, el gobierno humano, ¿correcto? El gobierno humano, ¿bien? El gobierno humano. Y este se extiende, ¿cierto? Este se extiende desde el diluvio, ¿sí? Es decir, la finalización del diluvio hasta el llamamiento de Abraham, ¿listo? Desde que se termina el diluvio hasta el llamamiento de Abraham. Ese periodo aproximadamente, por eso dice aproximadamente, no es un año fijo, aproximadamente duró 400 años, ¿bien? Una preguntita Señora, sobre la tarea. sobre- Tenemos que estudiar es en Génesis 3, 7 hasta el 8, para hasta el ubicar, capítulo. para ubicar el texto donde dicen que después de un tiempo clamaron al Señor, es decir, se habían olvidado de Dios. Bien. Muy bien. Observen con atención la tercera dispensación. Bien, esto es lo que se denomina el pacto de Noé. Bien, la tercera dispensación, vuelvo y lo reitero, es el gobierno humano o el pacto con Noé. Bien, entonces vamos a mirar lo que nos dice Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, vamos a mirar. Versículos 20, miremos el versículo 20. Versículo 20. Observen lo que nos dice la Escritura. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres con él. Es decir, ese es el inicio de este periodo. Bien, ese es el inicio de este periodo. Miremos lo que nos dice ahora Génesis 11, versículo 9. Génesis 11, versículo 9. Prácticamente este periodo tiene algo bien detallado. Observe. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Es decir, que en ese periodo es cuando se conforman o se comienzan a conformar, ¿sí?, los gobiernos como usted los, digamos que el modelo primitivo de los gobiernos, y fue con la fundación de la ciudad de Babel, ¿correcto? Por esa razón hablamos del gobierno humano o el pacto de Dios con Noé. Eso es lo que se denomina, bien, como la tercera dispensación. Eso hay que dejarlo allí claro. Vamos a mirar prácticamente algo bien importante, y es lo siguiente, que Dios le había prometido a Noé, ¿cierto?, que no habría más destrucción
por el diluvio o por diluvio, para ser un poquito más preciso. Dios le promete a Noé, ¿sí?, en representación de la raza humana, que no habría más destrucción del ser humano por diluvio. Entonces miremos rápidamente, vamos a devolvernos a Génesis capítulo 8. Vamos a devolvernos, perdón, Génesis, capítulo 8. Ahí tenemos también la promesa que Dios le da a Noé, que está Sí. en el versículo 22, Sí. Sí. que dice que mientras la tierra exista o mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y la noche y el día y la noche. Por eso es que hoy en día tenemos alimento, tenemos día, frío, todo lo que Dios Sí. nos ha dado, porque es la promesa que está ahí. Observen con mucha atención acá lo que nos dice la escritura. Espérate un momentico, ubico el texto. Tum, 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 tum. Ubico aquí el texto. Espérame un momento. Miremoslo desde Génesis capítulo 9 para ser un poquito más preciso. ¿Listo? Vamos a leer Génesis capítulo 9. Dice la escritura: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificados y multiplicados y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificados y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, es decir, con toda la raza humana, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Muy bien, ese es el arco que usted ve como el arco iris. Por esa razón que cada vez que sale el arco iris, el Señor siempre se va a acordar de su pacto. ¿Bien? Muy bien. Eso para que lo tengamos allí un poquito como presente. Lo que tengamos allí presente. Lo que nos decía ahorita el hermano sobre el tema de las estaciones, que Dios cumpliría y que daría estaciones en el curso de la naturaleza, y que eso no, tampoco cambiaría. Bien. Lo que vimos ahorita también, Dios le da un nuevo mandamiento a los hombres, y es: hágame el favor y multiplíquese. Bien. Y lo segundo es que le dice y le da orden, ¿cierto?, sobre el dominio de los animales, como lo vimos aquí. Y también encargó la administración de los gobiernos y la justicia moral. Bien, eso para que lo tengamos allí de manera clara. La cuarta dispensación es la siguiente. Y es la dispensación de la promesa o el pacto con Abraham. Bien, es la dispensación de la promesa y el pacto con Abraham. Bien, esta prácticamente está desde el llamamiento de Abraham, es decir, cuando Dios llama a Abraham para ser padre de muchas naciones. Bien, hasta la promulgación, observe, hasta la promulgación y aceptación de la ley de Moisés en el monte Sinaí, ¿correcto? Esta dispensación, es decir, desde el llamamiento de Abraham hasta cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés. Eso usted lo puede encontrar
prácticamente desde Génesis capítulo 11, versículo 10, y hasta Éxodo capítulo 19, versículo 2. Bien, por tema tiempo, pues vamos avanzando. Yo le doy los textos, usted los va a analizar ahí en su casita. Vuelvo y lo reitero. El pacto comienza desde Génesis capítulo 1, versículo 10, cuando Dios le hace ese llamamiento a Abraham, ¿sí? Y se extiende hasta cuando Dios le entrega las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés, en Éxodo capítulo 10, perdón, Éxodo capítulo 19, versículo 2. Bien, eso ahí es lo que se denomina la dispensación de la promesa. Muy bien, tenemos otra dispensación, que es la dispensación de la ley, ¿correcto? La dispensación de la ley. Bien, la dispensación de la ley. ¿Desde qué momento va la dispensación de la ley? Se extiende la promulgación desde cuando Dios le entrega las tablas de la ley, ¿cierto? A Moisés, hasta, ¿cierto? Prácticamente cuando el Señor es colgado en el madero o es crucificado. ¿Listo? Esta es la dispensación de la ley. Desde la promulgación de la ley y es entregada a Moisés en el monte Sinaí hasta cuando Jesús es colgado en el madero o es crucificado. Ahí finaliza la dispensación de la ley. Bien, comienza ahí. Esos textos fácilmente, entonces, Éxodo capítulo 19, versículo 3, ¿cierto? Éxodo capítulo 19, versículo 3. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Recuerde que es la promulgación de la ley. Bien. Y para el cumplimiento de ello, tenemos entonces Mateo capítulo 24, versículos del 21 al 22. La idea es que usted escudriñe el texto. Recuerde que ese debe ser nuestro trabajo porque el tema es un poquito como denso, pero la idea es que usted pueda abordarlo de acuerdo a las escrituras. Bien, Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Y tenemos también lo que nos dice Daniel en el capítulo 9, ¿cierto? Versículo 24 al 27. Bien, que correspondería a la semana 69 de Daniel. Bien. A la semana 69, cuando darían, ¿cierto?, muerte al Mesías príncipe. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Entonces, vuelvo y reitero, comienza con la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí y finaliza en la cruz. Muy bien. Después de esa dispensación, comienza la dispensación de la gracia, ¿correcto? Comienza la dispensación de la gracia, que comienza en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿correcto? Comienza con el libro de los Hechos, capítulo 2. Es decir, recuerde que prácticamente la iglesia es un misterio y estuvo oculta, ¿cierto? Estuvo oculta dentro de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Ella estaba ahí inmersa, pero pues nadie sabía de la existencia de la iglesia. Ella comienza, ese periodo de la gracia, comienza en Hechos capítulo 2 y termina en el día del arrebatamiento. ¿Listo? Usted y yo estamos en el periodo de la gracia. ¿Listo? Estamos en el periodo de la gracia. Recuerde que para efectos de este periodo o dispensación de la gracia, ¿sí?, ya no hay judío ni griego, ¿cierto? No es que usted porque es judío, entonces usted sí tiene derecho. No, ya no hay judío ni griego, ¿correcto? Porque la iglesia es una reunión de todos, ¿bien? De pueblo gentil, ¿cierto? De pueblo judío y de pueblo samaritano. Recuerde que los samaritanos son mezcla de judíos, ¿cierto?, con gentiles. Eso es un pueblo samaritano. Bien. Entonces tenemos este periodo de la dispensación
que comienza en Hechos capítulo 2, ¿sí? Y termina o culmina hasta el día del arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses, si no estoy mal, capítulo 4, o Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esto sí es muy importante. De igual forma, eso lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses 4 y también en Apocalipsis, Apocalipsis del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Bien, si usted observa con mucha atención las escrituras y más en especial el libro del Apocalipsis, la iglesia va hasta el capítulo 3. Es decir, cuando Dios saca la iglesia de la hora de la prueba o la hora de la tribulación y la gran tribulación. Bien, eso es importante para que lo tengamos allí muy presente. Y por último, quedaría una dispensación, y es la dispensación del reino, la dispensación del reino milenial. Bien, del reino milenial. ¿Cuándo comienza? Comienza cuando el Señor descienda al monte de los olivos, pose su pie sobre el monte de los olivos, ¿cierto? Y a partir de ese momento, hasta que se cumplan 1000 años, ¿cierto? A eso se le denomina el periodo de la dispensación del reino, ¿bien? Es decir, la segunda venida del Señor a la tierra, ¿bien? Y terminará, ¿sí? Yo creo que ya usted conoce un poquito de la historia, que el enemigo será soltado por un breve tiempo y luego de ello, entonces ahí sí pasaremos al juicio del trono blanco, ¿correcto? Eso es importante para que lo tengamos allí presente. Recuerde que ese juicio se va a dividir en dos, ¿no? Ese juicio se divide en dos. Primero el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y luego, después de que hayan sido juzgados los siervos del Señor y los hijos de Dios, se pasa entonces al juicio del trono blanco. El primer juicio no es para condenación, sino para recompensas. El segundo juicio es para condenación eterna. Bien. Ahora, dentro de ese programa que el Señor tiene, ¿cierto? O el diseño del programa que estableció, aproximadamente tiene unos 7000 años. Ya ese programa está a punto de concluirse con respecto a la dispensación, en este caso, de la gracia. Bien, entonces, es importante tener eso allí de manera clara y precisa. Esto es lo que ha sucedido durante todo el tiempo, desde el Génesis al Apocalipsis. Y eso que hicimos un resumen. Esto es un resumen, queridos. Esto es un resumen chiquitico. Porque si entro a desglosar, me gasto explicando dispensación por dispensación, me gasto por ahí unas 6 clases, explicando cada aspecto. Y esto lo hice de manera aquí, mejor dicho, un brochazo. Mejor dicho, para que tengamos clara la idea de que estamos, cuáles han sido las dispensaciones y en qué dispensación estamos nosotros. Bien, muy bien. Eso para dejar finalizado el tema acerca de las escrituras y las dispensaciones. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al Evangelio. ¿Correcto? Ahora sí vamos a entrar de lleno al Evangelio. Entonces, solamente voy a dejar una premisa. Yo sé que ya están cansaditos, pero voy a traer a colación lo siguiente. Bien. Recuerde que todo lo que tenemos cuando estemos analizando las escrituras, ¿sí? Siempre debemos verlo a la luz de ellas mismas. No lo que yo crea, ¿cierto? Sino lo que digan las escrituras. Muy bien. Entonces, permítame en un momento, solamente es un abrebocas. Por aquí me estaban escribiendo. Bien. Observen con atención. Vamos a mirar. Si bien es cierto, nuestra clase es profundizar en el conocimiento del Hijo de Dios. Bien. Ahora sí entramos de lleno en qué consiste prácticamente el Evangelio, ¿no? Vamos a entrar detalle por detalle, punto por punto, porque lo más importante es llevar personas al reino de los cielos. Entonces, como primera medida tenemos Juan capítulo 5, versículo 39, y en mi consideración, es un punto de vista mío, por favor,
para mí es pilar fundamental para estudiar a profundidad la vida de quién es, quién fue, qué hizo, ¿cierto? De Jesús de Nazaret es Juan capítulo 5, versículo 39. Observen con atención. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón yo me gasté prácticamente una clase completa enseñando y explicando qué es el testimonio, ¿correcto? Recuerde que el testimonio es la prueba, ¿bien? Y el órgano de prueba es la persona que escribió. Por esa razón, debemos escudriñar las escrituras porque en ellas, ¿cierto? Tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de la persona de Jesús. Muy bien, yo sé que hay personitas que conocen del tema, pero es importante para aquellas personitas y por amor a ellas, vamos a explicar lo siguiente para cerrar el tema. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 48. Por favor, póngame mucha atención en este texto. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 48. Observe que esto sucede después de haber resucitado Jesús. Dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Recuerde, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los profetas, es decir, todos los profetas mayores y todos los profetas menores, y los salmos. Recuerde que los salmos fueron escritos por varias personas. Unos fueron escritos por David, otros fueron escritos por Salomón, otros fueron escritos por Moisés y otros fueron escritos por los cantores de Asaf. Bien, entonces, importante eso. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Es decir, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que comprendiesen las escrituras. Observa el versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos. Recuerde que los testigos son los órganos de prueba de estas cosas. Muy bien. Cierro aquí en este aspecto importante. Por esa razón, vamos a analizar, ¿sí? En la próxima clase, con ayuda de Dios, entramos de lleno a estudiar quién fue, quién es, qué dijo, ¿cierto? La persona de Jesús de Nazaret para efectos de ¿qué? De tener vida, vida en abundancia y vida eterna. Bien. Simplemente voy a concluir lo siguiente. Voy a concluir con lo siguiente. Cuando nos dice la escritura, si bien es cierto, nosotros tenemos el compendio, ¿sí? Hoy tenemos el compendio desde el Génesis al Apocalipsis, ¿sí? Ellas nos van a hablar de una sola persona, usted ya sabe, de la persona de Jesús de Nazaret. Pero para saber quién es Jesús, ¿cierto? La persona de Jesús, debemos estudiarlo como lo dice el Antiguo Testamento. Es allí donde vamos a profundizar en el conocimiento pleno, claro y seguro de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso es importante estos textos que le acabo de presentar, para que ustedes entiendan y comprendan las escrituras y por qué fue necesario que el Señor levantase, ¿cierto?, al Hijo del Hombre, al Hijo de la Virgen María, al Hijo de Dios para salvación. Amén. Muy bien. En ese sentido, ¿preguntas? ¿Todo claro? Pastor, no me quedo, es que como me saca ratos el internet, está como malito, no le entendí bien. La dispensación del reino milenial empieza desde cuando... Ok. El Señor da los vivos hasta cuando... Ok. Lo que te entendí porque se te entrecortó. Lo que te entendí, hermana Diosa, porque se te entrecortó. Como malo ¿Desde acá, qué me saca cada rato. momento inicia la dispensación del reino?
La dispensación del reino observa, comienza cuando Jesús viene en su segunda venida, ¿correcto? Viene en su segunda venida, ¿sí? Y se posa en el Monte de los Olivos. Bien, y se posa en el Monte de los Olivos. A partir de ese momento comienza el reino milenial. ¿Y cuándo termina? Termina, ¿cierto? Cuando el enemigo es soltado por un breve tiempo. ¿Listo? Termina cuando es soltado en un breve tiempo y se da el fenómeno de la guerra de Armagedón. ¿Listo? Ahí termina. Gracias, pastor. Ahí termina y pasamos al juicio del trono blanco. ¿Bien? Eso para que lo tengamos allí presente. ¿Quedó claro solamente el abrebocas en cuanto al evangelio, ¿no? Entonces, debemos escudriñar las escrituras, ¿cierto? La ley de Moisés, los salmos y los profetas, y eso es lo que vamos a hacer acá. A escudriñar a profundidad, ¿sí? ¿Quién es la persona de Jesús? ¿Bien? ¿Qué hizo? ¿Cierto? ¿Y qué dijo? Para efectos de que tengamos claro el conocimiento, porque en esto está y en esto se juega la vida eterna. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna precisión? Pastor, buenas Señora. noches, pastor. Todo eso queda grabado en la grabación, o sea, en el video, Sí, señora. todo lo que Todo usted queda está grabadito. hablando, todo lo que está explicando. Sí, señora. Todo queda grabadito. Todo queda grabadito. Ok. Bueno, o sea, nosotros podemos escribir lo que más entendemos. Y Sí, ojalá que entendamos mucho mejor. claro. Bueno, Pastor, una preguntita. gracias. ¿La Dime. clase de ayer también no la puede hacer el favor de mandarla? Claro que sí. Yo les voy a enviar los links para que los estudien. ¿Listo? Gracias, pastor. Yo sé que estos temitas de, por ejemplo, el tema de hoy y el tema de ayer son un poquito ladrilludos, son un poquito complejos, o sea, son difíciles de asimilar, pero bueno, cuando estamos dispuestos, tenemos ese corazón enseñable, es como una delicia. ¿Listo? Es una delicia. Muy bien. Pastor, Señora. si esto es el abrebocas, entonces, ¿cómo es completo? Completo, allá como dijo, como el profeta Eliseo, vamos a sumergirnos de a poquito, vamos a sumergir nuestros tobillos, vamos a subir por las pantorrillas, hasta que, mejor dicho, hasta que quedemos cubiertos, ¿listo? Nos vamos a demorar un poquito, pero es para que entendamos quién es realmente la persona de Jesús de Nazaret. Muy bien. Amén. Alguien, si la hermana Diosa me ayudas, estoy casi, ya que me quedo sin voz, entonces, si me ayudas, por favor. Perdón. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de conectarnos, de aprender y temas tan importantes, porque realmente todo lo que está en las Sagradas Escrituras es de vital importancia para nosotros. Amén. Gracias, pastor. Damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias a Dios por su disposición, gracias a Dios por de pronto el internet, pero gracias a Dios que de todas formas hemos podido escuchar esta enseñanza. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, por la disposición que Dios ha puesto en sus corazones. Vamos entonces, no sé qué tanto tiempo tenemos, pastor. ¿Ya se acabó el tiempo? 8. No tengo horas acá. Son las 8. Las 8. Vamos a orar porque casi no escucha. Padre bueno de misericordia, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera, dejado por este día de domingo, Señor, porque nuestros hermanos también han escogido la mejor parte, tal vez han tenido reuniones, otros compromisos, Señor, pero han estado aquí, Señor, firmes en esta enseñanza, en esta cita contigo, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida del pastor Alexander, Señor.
Bendícelo, Señor. Salud, Señor, y protéjalo en todo momento y en todo lugar, así como a cada uno de mis hermanos, Señor. Estamos acá reunidos y a todos y cada uno de los hermanos que hacen parte de estos 3.000 obreros que estamos capacitándonos, Señor, que tú coloques en cada uno de nosotros el querer como el hacer cada día, Señor, y apareje todo para que cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se conectan en los diferentes horarios, Señor, en los diferentes cursos, puedan estar, Señor, en cada cita, Señor, en cada día, Señor, puedan estar recibiendo las clases, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos des esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, que cada clase que recibimos, Señor, la atesoremos, Padre Santo, que día a día, Señor, tú nos ayudes, Padre Santo, a poder desglosar bien, Señor, cada enseñanza, Padre, que la podamos entender excelentemente y la podamos transmitir a otras personas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos también, Señor, en toda decisión que tomemos, Padre amado. Te pedimos, Padre Santo, guardes nuestro sueño, nuestro descanso, Señor, que el día de mañana tú renueves nuestras fuerzas, Señor, que nos guardes de accidentes, que nos guardes, Señor, de dificultades que se presenten, Señor, mientras dormimos, desastres naturales o cosas así que nos puedan sorprender nuestro descanso, Señor, de una mala noticia, Señor. Guarda nuestras familias, nuestros parientes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y coloco, Señor, en tu presencia, Señor, la vida de cada hermano, Señor, y cada familia aquí representada, que tú seas, Señor, dando ojos para ver, oídos para oír, un corazón, Señor, a nuestros Señor, que cada día seamos más y más los que nos agreguemos. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bendecida noche, que el Señor les siga guardando en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, pastor. Así es. Dios les bendiga a todos. Qué pena, es que hay una tarea que el profe dejó y disculpen que no la pude anotar. Estábamos como antes de las dispensacionnes y yo no la anoté. No sé quién la tenga, por favor, que me la regale. Es la segunda dispensación. Mañana, muchísimas gracias. Hasta El mañana. Señor les bendiga, les guarde. Feliz noche. Que esté muy bien, Pastor Gerson. Que Dios la bendiga. Amén.